Esto es lo que te mereces, viejo inútil. Ahora valete por ti mismo, ya no te necesito. Nunca imaginé que el silencio pudiera ser tan pesado, pero lo que siento ahora me destroza los huesos. Me llamo Arturo. Tengo 72 años y nunca pensé que mi propio hijo me traería la soledad más profunda. Me dejó aquí, en esta vieja casa de adobe en las colinas de Jalisco, con la excusa de que el aire del campo me haría bien. Ahora, el único aire que respiro es polvo y abandono, un aire teñido de recuerdos y promesas incumplidas. Cada mañana, el sol entra a raudales por la ventana sucia de la cocina e ilumina la misma escena de desolación, un cruel recordatorio de que el tiempo pasa, pero para mí, parece haberse detenido el día que la puerta se cerró y el sonido del motor del coche de Mateo desapareció en el horizonte, llevándose consigo todo lo que quedaba de mi confianza en la familia. El polvo aquí no es solo tierra, es el paso del tiempo solidificado, una fina capa que cubre cada superficie, cada retrato descolorido en la pared, cada herramienta que una vez fue una extensión de mis manos. Me siento como esta casa, antes un hogar vibrante, lleno de risas y del olor de la comida de mi difunta esposa Elena, y ahora solo un cascarón vacío, resonando con el viento que sopla afuera. Los muros de adobe que construí con mi padre parecen absorber el sonido, creando un vacío donde incluso mis pensamientos gritan en silencio. Intento recordar la última vez que oí risas aquí, pero el recuerdo es una fotografía descolorida, sus detalles perdidos por la indiferencia de los años y la crueldad del presente. Recorro las habitaciones como un fantasma en mi propia vida, tocando los muebles que yo mismo tallé. La gran mesa del comedor, donde celebramos tantos cumpleaños, ahora sirve de lavadero. La mecedora donde Elena cuidó a Mateo cruje bajo mi peso, no con el familiar sonido del consuelo, sino con una protesta, como si también sintiera el dolor de la ausencia. Cada objeto de esta casa es testigo mudo de la traición que sufrí. Me vieron sacrificarlo todo por un hijo que, a cambio, me ofreció este exilio disfrazado de cuidados, esta sentencia de muerte lenta y solitaria, esperando que la naturaleza y la vejez hicieran el trabajo sucio que él no tuvo el valor de hacer con sus propias manos. Mi nombre completo es Arturo Vargas. Soy carpintero jubilado. Y hace exactamente 3 semanas, mi hijo Mateo me trajo a este lugar. El aire del campo te rejuvenecerá, papá, dijo, con una sonrisa que ahora sé que era una máscara de cobardía. Descargó unas bolsas de la compra, me dio un abrazo apresurado, casi formal, y prometió volver pronto, quizás el fin de semana siguiente. Le creí, porque un padre siempre quiere creer lo mejor de su hijo, pero los fines de semana iban y venían, y con ellos, la comida que dejaba. El silencio en el teléfono era más ensordecedor que el viento de afuera, una respuesta clara y definitiva que me costó aceptar. Antes de continuar con mi historia, les pido un momento de atención. Si estas palabras les llegan al corazón, por favor, denle a me gusta, suscríbanse al canal y díganme desde dónde me ven y qué hora es. Su apoyo, incluso a distancia, es un soplo de vida durante este aislamiento, una prueba de que aún existo para alguien en el mundo. Saber que mi voz llega a otros me da la fuerza para narrar la profundidad de esta injusticia, con la esperanza de que sirva de advertencia o consuelo a quienes lo necesitan. Su interacción es muy importante para mí, más de lo que se imaginan. La verdad sobre el abandono no llega de golpe. Se filtra lentamente, como la humedad en las paredes viejas. Primero, es una duda, una excusa que inventamos para justificar nuestra ausencia. Debe estar ocupado, el trabajo lo consume, me decía mientras racionaba pan y frijoles. Luego viene la inquietud, la ansiedad que me oprime el pecho cada vez que se pone el sol, y la oscuridad hace aún más palpable la soledad. Finalmente, la certeza cae como un golpe en el estómago, un puñetazo que te deja sin aliento. Sucedió cuando miré el calendario de 1900 en la pared, marcando los días con un trozo de carbón, y me di cuenta de que ya no había excusas. No vendría. Mi situación económica siempre ha sido modesta, pero digna. He vivido toda mi vida con mi pensión de 18.500 pesos, suficiente para mí
y para ayudar con los caprichos de mis nietos, los hijos de Mateo. Vivía en un pequeño departamento alquilado en la colonia del Valle, cerca de ellos, un lugar sencillo, pero mío. Mateo me convenció de que me fuera del departamento, diciendo que sería más económico si pasaba un tiempo aquí en la casa familiar. Ahorrarás en renta, papá, y tendremos más tranquilidad sabiendo que descansas, argumentó. Ahora veo la red de mentiras que tejió, cada hilo cuidadosamente colocado para llevarme a esta trampa. La casa en sí es un símbolo de todo lo que he construido y de todo lo que he perdido. La construí con mi padre de joven, aprendiendo el oficio que me sostendría el resto de mi vida. Cada viga, cada ventana, cada puerta fue cortada y ajustada por mis propias manos. Fue aquí donde traje a Elena como mi esposa, y fue aquí donde vimos a Mateo dar sus primeros pasos. Las paredes guardan el eco de toda una vida de trabajo, amor y sacrificio. Ver el estado de deterioro en el que se encuentra ahora es como mirarse al espejo y ver el reflejo de lo que me he convertido en los ojos de mi hijo. Algo viejo, desgastado y, en última instancia, desechable. Mis nietos, Lucas y Sofía, son la luz de mis ojos, o al menos lo eran. Mateo los usó como cebo para convencerme. Te extrañarán, papi, pero será poco tiempo, dijo. Me pregunto qué les habrá dicho. Que su abuelo se fue de viaje, que está enfermo y necesita aislamiento. El dolor de estar separado de ellos es una herida que nunca sana. Representan la continuidad de mi linaje, la esperanza de que algo de Elena y de mí quedara en el mundo. Ahora, esa conexión se ha roto, y me pregunto si alguna vez volveré a oír su risa o a sentir sus abrazos alrededor de mi cuello. Mi vecina del 1900 apartamento de la ciudad, la señora Carmen, una mujer de gran corazón y mirada atenta, desconfió desde el principio. Ten cuidado, Arturo, me dijo el día que me despedí. Un hijo que se apresura a alejar a su padre no siempre tiene buenas intenciones. Ignoré su advertencia, cegada por mi deseo de no ser una carga y por la confianza depositada en Mateo. Ahora, sus palabras resuenan en mi mente. Era una figura solidaria, una aliada que no supe apreciar. Quizás sea la única que note mi prolongada ausencia, la única que se pregunte dónde estoy. La normalidad de mi vida se hizo añicos tan sutilmente que apenas me di cuenta. Empezó con cosas pequeñas. Mateo me sugirió que le diera un poder notarial para administrar mi pensión. Para que te sea más fácil, papá, para que no tengas que ir al banco. Luego vinieron los comentarios sobre lo pequeño que se me estaba haciendo el apartamento y lo cansada que me veía. Me preparó para el jaque mate, moviendo las piezas por el tablero con calculada paciencia, mientras yo, ingenua, solo veía gestos de preocupación y cariño filial. Se aprovechó de mi amor y confianza para ejecutar su plan. El punto de inflexión, la primera revelación que transformó la duda en una certeza aterradora, fue descubrir que la línea telefónica de la casa no funcionaba. No era solo falta de señal, como pensé al principio. El cable había sido arrancado deliberadamente de la caja de afuera. Alguien no quería que hiciera ni recibiera llamadas. Fue un acto de sabotaje, un eslabón más en la cadena que me ata a este lugar. En ese momento, el castillo de excusas que había construido en mi mente se derrumbó, y la verdad se reveló cruda y cruelmente. Mi aislamiento no era una circunstancia, era un plan meticulosamente ejecutado. Me siento como una de mis viejas herramientas, olvidada en el fondo de la caja. Antes, era esencial, el martillo que construía, el cepillo que moldeaba. Ahora, solo soy un trozo de metal oxidándose en un rincón, considerado inútil por la nueva generación que prefiere lo desechable a lo duradero. Esta sensación de inutilidad es un veneno que corroe lentamente el alma. Luché toda mi vida por ser un hombre valioso, por crear algo con mis manos, por dejar un legado de trabajo y honestidad. Y al final, para mi único hijo, mi valor se redujo al obstáculo que representaba para sus planes. Mi caja de herramientas de carpintería, que yo mismo fabriqué de joven, es mi única compañera aquí. La abro, y el olor a madera y aceite de linaza me transporta a otra época. Cada herramienta tiene una historia. Este martillo, con el mango desgastado por el sudor de mis manos,
Fue el que usé para construir la cuna de Mateo. Este cincel, con su hoja desgastada, lo heredé de mi padre, y con él le enseñé a Mateo sus primeras tallas. La caja no solo contiene metal y madera, guarda la esencia de mi vida, mi identidad, el valor de crear algo permanente en un mundo que se desmorona con tanta facilidad. Tras la muerte de Elena hace 10 años, mi vida se convirtió en un monólogo silencioso. Ella era mi brújula, mi norte. Dediqué lo que me quedaba a asegurarme de que Mateo recibiera la educación que yo nunca tuve, para que no tuviera que trabajar como yo. Vendí un pequeño terreno que habíamos comprado con mucho esfuerzo para pagarle sus estudios universitarios, y que pudiera ser arquitecto. Me prometió que me cuidaría en mi vejez, que nunca me sentiría sola. Una promesa que ahora se lleva el viento de Jalisco, junto con las hojas secas. La soledad es una compañera constante y cruel. Durante el día, la disimulé con pequeñas tareas, intentando reparar lo que el tiempo ha roto en esta casa. Pero por la noche, me acompañó, implacable. Me recordó la risa de Elena, los juegos de la infancia de Mateo, el calor de una familia que ya no existe. Luché con la sensación de ser una carga, una pieza vieja que ya no encajaba en el mundo moderno y apresurado de mi hijo, un mundo de apariencias, deudas y excusas, donde ya no había espacio para un viejo carpintero. A pesar del dolor y la debilidad que el hambre empieza a imponer en mi cuerpo, siento una chispa de orgullo que se resiste a desvanecerse. Mi fuerza nunca provino del dinero ni de la educación. Proviene de la resiliencia, del conocimiento de esta tierra que me vio nacer, de una dignidad grabada en mi alma. Pueden abandonarme, pueden darme por muerto, pero no pueden arrebatarme quién soy. Soy Arturo Vargas, un constructor. Y si construí esta casa una vez, puedo reconstruir mi vida desde sus ruinas. Mateo no es un villano de cómic. No es la encarnación del mal. Es algo quizás peor. Un hombre débil, aplastado por sus propias ambiciones y las presiones de una vida que no puede sostener. Su esposa, Sofía, siempre me ha menospreciado, como si fuera un vestigio de un pasado triste que quería borrar. Veo su mano detrás de todo esto, su voz susurrando al oído de Mateo, envenenando su corazón con la idea de que soy un obstáculo para el estilo de vida moderno que tanto anhelan. La debilidad de Mateo es su profundo miedo al fracaso. Creció viéndome trabajar de sol a sol y se prometió una vida más fácil y glamurosa. Pero la arquitectura es un campo competitivo, y él nunca tuvo el impulso ni el talento para sobresalir. Ahora, en el fondo de mi corazón, sé que está hundido en deudas, a punto de perderlo todo, y en su desesperación, me miró a mí, su anciano padre, y no vio a un hombre al que rescatar, sino un problema que eliminar, un coste que recortar de su hoja, de cálculo de pérdidas. El amor que siento por él aún existe, enterrado bajo capas de dolor y decepción. Es un amor que me acusa, que me pregunta dónde me equivoqué. Quizás lo protegí demasiado. Quizás debí haberle enseñado que el valor de un hombre no reside en lo que posee, sino en quién es. Su cobardía y vergüenza lo llevaron a tomar la decisión más cruel, no por odio, sino por una debilidad de carácter que ahora lo define. Me abandonó porque le faltó el valor de enfrentarme y admitir su propio fracaso. La gota que colmó el vaso, el momento que destrozó la última fibra de esperanza en mí, ocurrió anoche. La última lata de sardinas se había acabado. El hambre ya me mareaba. Me senté a la mesa vacía, y mi mirada se posó en la foto de Elena en la pared. Su sonrisa parecía interrogarme. Y allí, en absoluta soledad, bajo la mirada de la mujer que amaba, sentí que le había fallado. No había logrado proteger nuestro legado familiar. No había logrado criar un hijo que honrara nuestra memoria. Me había abandonado el mismo hijo al que habíamos dedicado nuestras vidas. En ese instante, algo dentro de mí se quebró. Las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas finalmente cayeron, ardientes y amargas. No eran lágrimas de tristeza, sino de pura rabia gélida. Una rabia que disipó la niebla de la desesperación y me despejó la mente. Me negué a morir allí, como una mascota vieja y enferma abandonada a un lado del camino.
Me negué a darles a Mateo y a su esposa la satisfacción de encontrarme como una víctima, un esqueleto frágil en una casa polvorienta. No me arrebatarían mi dignidad. Me levanté de la mesa, con el cuerpo temblando de debilidad, pero el espíritu enardecido. Caminé hasta el rincón donde mi caja de herramientas estaba cubierta con un paño. La quité y la abrí. El familiar olor a madera y metal llenó mis pulmones como el aire más puro. Tomé el martillo. El mango encajaba perfectamente en mi mano callosa. Su peso era reconfortante, real. En ese momento, ya no era una víctima. Era Arturo Vargas, el carpintero, y tenía trabajo que hacer. Sobrevivir sería mi obra maestra. Mi primera decisión fue dejar de esperar. Esperar es una forma de muerte lenta, una rendición pasiva al destino que otros han elegido para ti. A partir de ese momento, cada acción sería un acto de rebeldía, cada reparación en la casa, un grito de desafío, cada gota de agua que encontraba, una declaración de independencia. Mi hijo me dejó aquí para desaparecer, para ser borrada de su vida, pero subestimó el material del que estoy hecha. Madera vieja quizás, pero madera dura, difícil de romper. Si amas a Jesús y crees que la justicia divina nunca falla, incluso cuando la justicia humana es ciega y cruel, te insto a suscribirte a nuestro canal. Así, no te perderás el desarrollo de esta historia ni las revelaciones que están por venir. Tu suscripción es un acto de fe y apoyo, una forma de unirte a una comunidad que cree en la fuerza del espíritu humano y en la certeza de que ninguna injusticia es eterna. Únete a nosotros para presenciar cómo la dignidad puede florecer incluso en la tierra más árida y abandonada. La casa, antes prisión, ahora se convertiría en mi fortaleza. El aislamiento, antes tortura, sería mi ventaja. Aquí, lejos del mundo de mentiras de Mateo, podría reconectarme con la verdad, con la tierra, con las habilidades que mi padre me enseñó. Me dejó en un lugar que él consideraba el fin, pero para mí sería un nuevo comienzo. No sabía que me dejaba precisamente donde era más fuerte, en el lugar que yo mismo había construido. Cayó la noche, pero por primera vez en semanas, la oscuridad no me infundió miedo. Me trajo un propósito. Miré mis manos, arrugadas y manchadas por la edad, pero aún fuertes. Manos que saben crear, reparar, construir. Manos que enseñaron a un niño a sostener sus primeras herramientas. Estas mismas manos ahora asegurarían mi supervivencia y, con el tiempo, mi venganza. No una venganza de odio, sino la venganza de vivir, de prosperar contra viento y marea. El plan empezó a tomar forma en mi mente, claro y preciso como un mueble. Primero, agua. Luego, comida. Luego, seguridad. Conocía estas colinas como la palma de mi mano. Conocía los viejos pozos, las plantas comestibles, las costumbres de los pequeños animales, conocimientos que Mateo, con su vida citadina, consideraría inútiles, folclore antiguo. Pero aquí, en este mundo real e implacable, este conocimiento era la clave de la vida. Primer paso sería arreglar el techo. Había una gotera en el dormitorio que convertía la lluvia en una tortura nocturna. Usaría las tejas que había guardado en el cobertizo durante más de 20 años. Sería un trabajo duro para un hombre de mi edad, sobre todo con el estómago vacío, pero la necesidad es un capataz exigente, y la satisfacción de cada teja colocada en su lugar sería un alimento para mi alma, más nutritivo que el pan. Al día siguiente, al amanecer, estaría de pie. Ya no sería el viejo Arturo, esperando un rescate que nunca llegaría, sino un nuevo Arturo, el guardián de su propia dignidad, el artífice de su propia salvación. El sonido de mi martillo resonaría por estas colinas silenciosas, no como un lamento, sino como una fanfarria. El sonido de un hombre que se niega a ser doblegado, que se niega a desaparecer. Mi hijo me condenó a muerte, pero cometió un error fatal. Me dejó en un lugar lleno de recuerdos, y los recuerdos pueden ser una fuente de fortaleza inesperada. Recordé a Elena, y en lugar de sentir el dolor de la pérdida, sentí su presencia a mi lado, su voz tranquila animándome, como siempre me ocurría cuando me enfrentaba a un reto. Tú puedes, Arturo.
siempre puedes. Y con esa certeza, supe que ya no estaba solo. La primera revelación significativa sobre la manipulación de mi hijo fue el descubrimiento del teléfono desconectado, un acto que demostró su intención de aislarme por completo. Esta dolorosa constatación actuó como catalizador, transformando mi tristeza paralizante en una furia concentrada y decidida. Ese hilo roto representó no solo la ruptura de la comunicación con el mundo exterior, sino también la ruptura definitiva de los lazos de confianza y amor que me unían a él. Fue el punto de no retorno, el momento en que la víctima comenzó a planear su resistencia, impulsada por la claridad que solo la traición más profunda puede brindar. El primer sonido que rompió el silencio de mi abandono fue mi propia sierra cortando la madera. Con el cuerpo aún débil por el hambre, subí al tejado de la casa, un movimiento lento y calculado para no desperdiciar la poca energía que me quedaba. El sol de Jalisco me pegaba en la espalda, pero cada viga podrida que quitaba era como arrancar un pedazo de descomposición de mi alma. No solo estaba reparando una casa, me estaba reconstruyendo a mí mismo. La madera nueva, cortada de un pino caído al fondo de la propiedad, olía a vida, a resina, a futuro. Cada clavo que martillaba era una afirmación, un golpe a la sentencia que mi hijo me había impuesto. El ritmo del trabajo me dio un propósito que la espera me había robado. Después del tejado, vino la búsqueda de agua. Recordé las historias de mi abuelo sobre un viejo pozo, tapado durante décadas, a unos 100 metros de la casa, cerca de unas higueras silvestres. Decía que el agua era la más pura de la región. Con una pala oxidada y la terquedad de los ancianos, comencé a cavar. La tierra estaba seca y dura, y cada palada de tierra era un esfuerzo monumental. Pero la imagen de esa agua fresca me mantuvo en pie. Después de 2 días de trabajo agotador, la punta de la pala golpeó algo sólido, la losa de piedra que cubría el pozo. La alegría que sentí en ese momento fue mayor que cualquier riqueza material que hubiera conocido. Era la alegría de la autosuficiencia. Limpiar el pozo fue una tarea ardua. Bajé con una cuerda y un cubo, retirando décadas de hojas, tierra y escombros. El aire abajo era húmedo y olía a tierra, mojada, el aroma de la vida misma. Y entonces, finalmente, el fondo fangoso dio paso a agua clara que burbujeaba lentamente. El primer cubo que saqué fue como un tesoro. Bebí esa agua con las manos ahuecadas, y no solo sació mi sed física, sino que lavó la amargura de mi espíritu. Cada sorbo era una victoria, prueba de que la tierra que mi hijo despreciaba era la misma tierra que ahora me nutría y me mantenía viva. Estaba reconectando con las raíces que él había intentado cortar. Con el agua, asegurada, la siguiente necesidad era la comida. Las pocas latas que Mateo dejaba eran un humillante recordatorio de su calculada caridad. Decidí no seguir participando de su compasión. Volví a ser el cazador de mi juventud. Con alambres que encontré en el cobertizo y mi conocimiento de los senderos de los conejos y las codornices, construí pequeñas trampas. Las primeras noches fueron frustrantes. Las trampas amanecían vacías, pero perseveré, observando, reaprendiendo el lenguaje de la naturaleza. Y a la tercera mañana, la recompensa. Un robusto conejo atrapado en una de mis trampas. Di gracias a la tierra y preparé mi primera comida de verdad en semanas. Mientras la carne se asaba en una fogata improvisada, el olor me recordó las acampadas con mi padre. Él me enseñó a interpretar el terreno, a identificar plantas comestibles, a respetar el ciclo de la vida y la muerte, conocimientos que, en el mundo moderno de Mateo, carecían de valor. Para él, la comida venía del supermercado, en bolsas de plástico. Aquí, la comida provenía del esfuerzo, la paciencia y el respeto. El trabajo físico, en lugar de agotarme, empezó a fortalecerme. Mis músculos, antes flácidos por la inactividad, empezaron a tensarse. Mi piel, antes pálida, estaba bronceada por el sol. El viejo Arturo moría, y en su lugar, nacía un superviviente. Encontré una bolsita de semillas de frijol y maíz, guardadas en una lata vieja. Un tesoro que mi madre había olvidado durante unos 50 años.
Con la esperanza de que aún germinaran, preparé un pequeño trozo de tierra cerca del pozo. La tierra estaba seca, pero la regué con el agua recién encontrada, mezclándola con hojas secas para crear un rico compost. Plantar esas semillas fue un acto de fe en el futuro, un futuro que yo mismo estaba construyendo, grano a grano. Ver los primeros brotes verdes brotar de la tierra seca, días después, fue un milagro que me hizo llorar. La vida, tenaz y resiliente, siempre encuentra un camino. Tiempo dejó de medirse en días de espera y empezó a medirse en ciclos de trabajo. Cuidar el jardín por la mañana, revisar las trampas, recoger leña, reparar otra parte de la casa. La soledad se convirtió en soledad, un estado de paz que me permitía escuchar mis propios pensamientos con claridad. Recordé a Elena, no con el dolor de su ausencia, sino con gratitud por la fuerza que me había dado en la vida. Sus consejos de paciencia y perseverancia eran ahora mi guía. Hablaba con ella mientras trabajaba, y su presencia se sentía tan real como el sol en mi piel. Un día, mientras exploraba los confines de la propiedad en busca de madera más resistente, llegué a un pequeño afloramiento rocoso que no había visitado desde la infancia. Fue entonces cuando afloró un viejo recuerdo, casi borrado. Mi abuelo, un hombre de campo, de pocas palabras y mucha sabiduría, me traía aquí y me hablaba de las piedras de fuego, las piedras ardientes que, según él, dormían dentro de la roca. Decía que almacenaban el calor del sol y lo revelaban a cualquiera que tuviera la paciencia de buscarlo. En aquel entonces, todos, incluido mi padre, lo consideraban una fantasía de anciano. Pero ahora, algo me obligó a observar con más atención las formaciones rocosas, el color específico de la tierra circundante. Todo coincidía con las vagas descripciones que había memorizado. Tomé mi martillo de geólogo, una herramienta que no había usado en años, y golpeé una de las vetas de cuarzo que atravesaban la roca. El sonido fue seco, hueco. Golpeé de nuevo con más fuerza. Un trozo de roca se desprendió y cayó a mis pies, y dentro, brillando bajo el sol del mediodía, había una mancha de color tan intenso que parecía una brasa viva. Naranja, rojo, verde, todo danzando en una pequeña piedra. Era un ópalo de fuego. Mi corazón se aceleró. Mi abuelo no se hacía ilusiones. La leyenda era real. Me senté en el suelo, con la piedra en la palma de mi mano temblorosa y callosa. Era hipnóticamente hermosa, una pequeña galaxia de colores atrapada en la roca. Era la prueba de que esta tierra, que mi hijo consideraba un pedazo de nada, un lugar para desecharme, albergaba en su seno un secreto, una riqueza que él, en su moderna arrogancia, jamás podría ver. En ese momento supe que mi vida había cambiado para siempre. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de prosperar. Durante los siguientes días, trabajé con una calma metódica, casi quirúrgica. Usé mis herramientas de tallado, las más delicadas, que tenía, para extraer cuidadosamente algunas piedras. No era una minería avariciosa, sino artesanía. Sabía instintivamente qué vetas seguir, qué rocas romper. Extraje solo unas pocas piezas, de la mejor calidad, suficientes para asegurar mi futuro y el de esta tierra. Las limpié con agua de pozo y las envolví en un trozo de terciopelo que encontré en el viejo costurero de Elena. Eran mi tesoro, mi poder. Mientras tanto, en la ciudad, casi podía sentir cómo crecía la desesperación de Mateo. Lo imaginaba en su estudio de arquitectura, con proyectos que nunca despegaban, facturas acumulándose, acreedores llamando sin parar. Imaginé a su esposa, con su gusto por lo caro, presionándolo, con la voz cada vez más aguda. El mundo que habían construido sobre los frágiles cimientos de la apariencia y el crédito se desmoronaba, y carecían de las herramientas para arreglarlo. No sabían construir nada real, solo sabían tomar, usar y desechar. Y entonces, en su desesperación, Mateo debió de recordar algo. La historia que le conté de niño, la historia de su abuelo sobre las piedras de fuego, que siempre escuchaba con una sonrisa condescendiente, debió de volver a él, no como un recuerdo cariñoso,
sino como el billete de lotería de un hombre en bancarrota. La avaricia tiene memoria selectiva. Debió de pensar que si la historia fuera siquiera remotamente cierta, el terreno que usó como tumba de su padre podría ser su salvación financiera. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. Puedo imaginar la secuencia de eventos. Primero las llamadas, decenas de ellas a mi antiguo apartamento quizás, luego a mi celular, que él mismo insistió en dejar atrás para poder desconectar de verdad. Llamadas que no eran de preocupación, sino de interés. Llamadas que no buscaban mi voz, sino el valor de mi tierra. Las 45 llamadas perdidas que nunca recibiría, cada una un pitido de desesperación y codicia. El silencio que me impuso ahora se volvió en su contra, convirtiéndose en un muro que le impedía alcanzar su objetivo. Su frustración debió de convertirse en pánico. Al no poder contactarme, solo le quedaba una opción: regresar a la escena del crimen, regresar a la casa donde me dejó morir. Debió de conducir por los polvorientos caminos de Jalisco con el corazón en un puño, ensayando el discurso que me daría. Quizás una falsa disculpa, quizás una nueva mentira sobre la necesidad de dinero para una emergencia. Habría venido esperando encontrarme debilitado. Quizás, incluso en mi último aliento, un anciano frágil y suplicante, fácil de manipular, dispuesto a firmar cualquier papel que me pusiera delante. Lo que no sabía era que el hombre que había venido a buscar ya no existía. El Arturo que había abandonado había quedado sepultado bajo capas de trabajo duro, polvo y autosuficiencia. El hombre que lo esperaba ahora era más delgado, sí, pero sus hombros eran rectos, sus manos firmes y su mirada era de acero forjado en el horno de la traición y la supervivencia. Lo vi desde lejos, la nube de polvo que levantaba su lujoso coche, una mancha de arrogancia que se acercaba a mi fortaleza. No me escondí. Me quedé en el porche, esperando. La propiedad que encontró no era la misma que había dejado. El techo estaba reparado. El huerto florecía con un verde desafiante en contraste con el paisaje árido, y una cerca nueva, hecha por mí misma, delimitaba el perímetro. Había señales de vida, orden y trabajo por todas partes. La casa ya no parecía un mausoleo, sino un hogar que ya no lo incluía. Disminuyó la velocidad, el coche se detuvo a pocos metros de la cerca, y pude ver la confusión y la conmoción en su rostro a través del parabrisas. No estaba preparado para encontrarme con vida, y mucho menos próspero. Salió del coche, con su traje caro cubierto de polvo, y parecía fuera de lugar en el entorno. Recorrió con la mirada la propiedad, intentando procesar la escena que no encajaba con sus planes. Me miró, y por un instante, vi un destello de algo que podría haber sido alivio, o tal vez solo sorpresa, pero rápidamente fue reemplazado por la máscara de falsa preocupación que también lucía. Caminó hacia mí, con la sonrisa practicada ya formándose en sus labios, listo para comenzar su acto, pero se detuvo ante la valla. La valla era un límite tanto físico como simbólico. Estaba afuera. «¿Papá?», me llamó con voz un poco insegura. «Papá, estaba tan preocupado. Intenté llamarte tantas veces. ¿Qué pasó aquí?». La mentira era tan descarada, tan insultante, que no me molesté en responder. Lo miré en silencio, dejando que el peso de su traición flotara en el aire entre nosotros, dejándole ver en mis ojos que lo sabía todo. El silencio era mi arma ahora, y era más poderoso que cualquier acusación. Me observaba, esperando una reacción, una palabra, cualquier cosa que pudiera usar para empezar su manipulación. El conflicto no escalaría con gritos ni acusaciones. Sería un duelo silencioso de voluntades. Al principio, lo que estaba en juego era mi bienestar, mi supervivencia. Más tarde, se convirtió en mi dignidad, mi negativa a ser tratada como un objeto. Ahora, con su llegada y el secreto que guardaba en mi bolsillo, lo que estaba en juego era mi legado, el futuro de esta tierra y la definición definitiva de justicia. Él vino a tomar, pero encontraría un guardián. La vulnerabilidad que esperaba encontrar se había transformado en una fuerza inquebrantable. En este canal, contamos historias de conmoción, de personas que encuentran fuerza en la adversidad. Si también te inspiran estas experiencias y quieres ver cómo se abre camino la justicia, comparte tu opinión sobre el lugar desde el que nos ves.
Queremos crear una comunidad global de personas que creen en la resiliencia del espíritu humano. Cuéntanos tu ciudad y país, y conectémonos a través de estas historias de superación. Tu participación nos demuestra que no estamos solos, y que estos mensajes de esperanza recorren el mundo, llegando a lugares inimaginables. Mis recuerdos de Elena volvieron a inundarme, pero ahora no eran nostálgicos, eran estratégicos. Recordé lo perspicaz que era, cómo leía a la gente con una precisión aterradora. Nunca había confiado plenamente en la esposa de Mateo. Cuidado con quien sonríe demasiado, Arturo. La abeja te da miel, pero también tiene aguijón, solía decir. Ahora, veía la sabiduría en sus palabras. La avaricia de Mateo era suya, pero la crueldad del plan, la falta de cualquier rastro de compasión, llevaba la firma de mi nuera. La abeja con el aguijón oculto, la discrepancia entre la apariencia de éxito de Mateo, el auto de lujo, el traje impecable, y la realidad de su desesperación, era evidente. Era la encarnación de la fragilidad moderna. Había construido su vida sobre una casa de cartas de crédito y apariencias, y ahora, con el primer soplo de viento de verdad, todo se derrumbaba. En cambio, yo, el anciano al que había desechado, había reconstruido mi vida sobre los cimientos más sólidos que existen: tierra, trabajo y conocimiento ancestral. El escenario para la confrontación final estaba preparado, y los roles de fuerte y débil se habían invertido por completo. Se acercó a la cerca, agarrando con las manos la madera que yo había cortado. Papá, tenemos que hablar. Se trata de la propiedad. Tengo una propuesta que nos beneficiará a ambos. Te asegurará una vejez tranquila y cómoda. La palabra cómoda sonaba a insulto. El consuelo que me ofrecía era el del altruismo, el de la dependencia. No entendía ese verdadero consuelo que ya había encontrado aquí, en la dignidad de mi propio sudor, en la libertad de no depender de nadie, y menos de él. Su concepto de valor era puramente monetario, y por eso nunca entendería lo que había logrado. La tensión entre nosotros era palpable, una energía que crepitaba en el aire seco de Jalisco. Era la tensión entre el pasado y el presente, entre lo duradero y lo desechable, entre el honor y la conveniencia. Él todavía me veía como el anciano padre al que podía manipular, el hombre que lo sacrificaría todo por él. Aún no había comprendido que la persona que tenía ante sí era un extraño, un hombre renacido del fuego de su propia crueldad. Estaba a punto de descubrir que los cimientos que creía inestables eran, de hecho, los más sólidos que yo había conocido. Justificó sus acciones con autoengaño, y lo vi en sus ojos. En su mente, probablemente no me había abandonado a su suerte. Simplemente me había dado un respiro en el campo. No venía a robarme mis tierras, venía con una propuesta de negocios. Esta capacidad de reescribir la realidad para adaptarla a su propia narrativa era su mayor debilidad y su mayor defecto moral. No podía afrontar la fealdad de sus propias acciones, y por eso estaba condenado a repetirlas. La conversación que siguió no sería un diálogo, sino la colisión de dos realidades incompatibles. El diálogo que intentaba iniciar operaba en múltiples niveles. Cuando decía, estaba preocupado, el subtexto era, estaba preocupado por mi inversión, por mi última oportunidad. Cuando hablaba de asegurar mi vejez, se refería a asegurar su futuro a costa de mi herencia. La ironía dramática era inmensa. Él, el perpetrador, se erigió en salvador, sin saber que yo, la supuesta víctima, ya no necesitaba ser salvada, y lo que es más importante, ya conocía el alcance de su engaño. Su juego había terminado antes de empezar. Lo que estaba en juego era evidente. Lo que empezó como una cuestión de abandono y supervivencia se había convertido en una batalla por mi dignidad. Ahora, con el descubrimiento de los ópalos y la llegada de Mateo, el conflicto alcanzó su punto álgido. Ya no se trataba solo de mí, sino de justicia. Se trataba de asegurar que la codicia no fuera recompensada, que la crueldad tuviera consecuencias. Se trataba de proteger el legado de mi familia, la tierra de mis antepasados, de la codicia de mi propio hijo. Lo que estaba en juego
Era el alma de nuestro linaje. La figura de autoridad en mi vida era yo mismo ahora. No necesitaba un abogado ni la policía para validar mi posición. Mi autoridad emanaba de mi resiliencia, mi trabajo y la verdad moral que me acompañaba. Él podría tener documentos legales, poderes notariales que yo ingenuamente firmé, pero yo tenía posesión, fuerza y un secreto que valía más que cualquier papel. La ley del país, la ley de la naturaleza, estaba de mi lado. Él era un invasor en su propio hogar ancestral. La caracterización del antagonista era completa. Mateo no era un monstruo, era un hombre hueco. Su identidad profesional, la de arquitecto, un constructor, era una farsa. No sabía construir nada duradero. Su vida personal era una fachada. Su relación con su padre, una transacción. Su lenguaje era el de los negocios, no el del afecto. Veía el terreno no como un hogar, sino como un activo. No me veía como un padre, sino como una variable en su ecuación financiera. Esta contaminación de su identidad profesional por sus relaciones personales fue su tragedia. Mi vecina, la señora Carmen, si estuviera aquí, probablemente diría, «Te lo dije», pero también sonreiría al ver que no me desanimé. Ella representa la solidaridad comunitaria, la sabiduría popular que a menudo es más acertada que cualquier análisis sofisticado. Pienso en ella y en otros vecinos, gente sencilla y trabajadora, y sé que comprenderían perfectamente mi lucha, entenderían el valor de la dignidad, el significado de una valla construida con las propias manos. Estarían de mi lado, sin dudarlo. Los nietos, Lucas y Sofía, eran la última pieza del rompecabezas emocional. Mateo sin duda los usaría como armas si pudiera. Es por su futuro, papá, decía. Pero yo sabía que el mejor futuro para ellos era uno en el que aprendieran que el honor vale más que el dinero, que el respeto no tiene precio. Proteger esta tierra y este legado también era una forma de proteger a mis nietos de la pobreza de espíritu de su padre. Quizás algún día sabrían la verdad y comprenderían la decisión que tuvo que tomar su abuelo. La ironía dramática llegó a su clímax. El público, ustedes que me escuchan, conocen mi viaje, mi descubrimiento, mi renovada fuerza. Saben que el hombre que Mateo ve no es el hombre que realmente está ahí. Saben que la conversación que está a punto de iniciar es una farsa y que está cayendo en una trampa, no una que yo le tendí, sino una que él mismo le tendió con su propia codicia y falta de respeto. La anticipación de la confrontación, sabiendo lo que yo sé y lo que él desconoce, crea una tensión máxima. El momento de máxima vulnerabilidad para mí ya había pasado. Fue esa noche, en la mesa vacía, frente a la foto de Elena. Ese fue mi punto más bajo. El final del segundo acto no me encuentra vulnerable, sino en la cima de mi poder personal. La vulnerabilidad ahora es completamente suya. Está desesperado, expuesto, y sus mentiras son las únicas herramientas que le quedan, y son inútiles contra la verdad sólida que represento. El escenario está listo. La situación ha cambiado. Ahora, es hora del clímax. Mi silencio lo incomodaba visiblemente. Estaba acostumbrado a controlar las conversaciones, a usar las palabras para manipular y persuadir. Pero mi silencio era un muro contra el que se estrellaban sus palabras. Se aclaró la garganta, intentando un enfoque diferente, más directo. Mira, papá, sé que podrías estar molesto. Debería haber venido antes, pero las cosas en el pueblo son muy complicadas. Necesito tu ayuda. La confesión de necesidad fue el primer resbalón, la primera grieta en su armadura de arrogancia. Estaba admitiendo su debilidad. Continuó, con la voz ahora cargada de falsa urgencia y sinceridad. Hay un comprador para esta propiedad, un inversor. Quieren construir un pequeño eco-resort. El precio es altísimo, papá, suficiente para que los dos vivamos como reyes el resto de nuestras vidas. Piénsalo, no te preocupes más. Vendió la propuesta como un sueño, una solución mágica a todos nuestros problemas. Pero entendí lo que había detrás. Quería vender nuestra historia familiar, borrar nuestras raíces, convertir la tumba de sus abuelos en un lugar de recreo para turistas adinerados, y todo para salvar el pellejo.
La violación de las expectativas sociales fue total. Un hijo debe cuidar de su padre en la vejez. Una familia debe ser un refugio. Él no solo violó estas reglas no escritas, las invirtió. Convirtió el cuidado en abandono y el refugio en una prisión. Esta inversión fundamental desató indignación moral, no solo en mí, sino en cualquiera que escuchara esta historia. La justicia aquí no era solo un asunto personal, se trataba de restaurar el orden natural de las cosas, de reafirmar los valores que nos mantienen humanos. La confrontación era inevitable. Finalmente, rompí el silencio. Mi voz era firme, sin el temblor de la edad ni la debilidad. Una voz que parecía surgir de la misma tierra bajo mis pies. Tu propuesta, Mateo, es como tú, hueca por dentro y revestida con el barniz de la conveniencia. Parpadeó sorprendido por mi negativa inmediata y la aspereza de mi tono. Había esperado un debate, una negociación, la debilidad de un viejo sentimental. No estaba preparado para un veredicto. Intentó argumentar, alzando la voz, enumerando los beneficios económicos, la vida de lujo que podríamos tener, la comodidad, la ausencia de trabajo. Me ofrecía la misma vida vacía que lo había llevado a la ruina, pensando que era el mayor premio al que un hombre podía aspirar. Gesticuló. La frustración crecía en su rostro, transformando la máscara de preocupación en un ceño de impaciencia. No lo entiendes, papá. Esta es nuestra única oportunidad. Estoy ahogado en deudas. Me van a embargar la casa. Todo lo que he construido se está derrumbando. Su desesperada confesión no me resonó. Era la confesión de un jugador que lo había perdido todo y ahora quería jugarse el alma de su familia en la última mano. No veía la tierra como un hogar, como un legado, sino como la última ficha en la mesa de póker. Y estaba dispuesto a sacrificar a su padre por ella, una vez más. La conversación derivó rápidamente al clímax emocional que sabía que se avecinaba. Las súplicas se convirtieron en exigencias. La falsa preocupación dio paso a la ira descarada y a un sentimiento de derecho. Y entonces gritó las palabras que sellaron su destino, las palabras que revelaron la profundidad de su vacío moral. Con el rostro enrojecido y los ojos inyectados en 1960 sangre, se aferró a la valla con fuerza y bramó: «Pero esta tierra es mi herencia. Me debes esto». La palabra herencia, en su boca, era una blasfemia. La acusación de que yo le debía algo, después de todo, fue el insulto final. En ese momento de máximo impacto emocional, donde la realidad de su traición y su sentimiento de derecho se hicieron patentes, no sentí ira. Sentí una fría claridad y una profunda tristeza por este hombre que era mi hijo. Lentamente, metí la mano en el bolsillo de mi camisa. Sus ojos siguieron mis movimientos, con la confusión mezclándose con la anticipación. Retiré la mano y la abrí lentamente. En mi palma callosa, bajo el brillante sol de Jalisco, uno de los ópalos de fuego brillaba con una intensidad sobrenatural, un corazón de fuego que latía con colores vivos. El grito de Mateo murió en su garganta, reemplazado por un suspiro de incredulidad y codicia. Miró la piedra, mi rostro y viceversa. La comprensión empezó a asomar en sus ojos, pero era una comprensión puramente material. Vio el valor, el dinero, la solución a todos sus problemas allí, en mi mano. No vio la historia detrás, el trabajo, el redescubrimiento, el renacimiento. Con voz tranquila y firme, mientras él estaba fascinado por la piedra, pronuncié mi sentencia. Lo que te debía, te lo di, la vida. Lo que me debías, me lo quitaste, el respeto. Cada palabra fue mesurada, cargada con el significado de semanas de dolor y reflexión. Cerré la mano sobre la piedra, ocultando su resplandor, obligándolo a mirarme a los ojos. Una herencia se gana, Mateo. No se abandona en el bosque para luego regresar a recoger los huesos. No heredas la tierra que deshonraste. No cosechas los frutos del árbol que intentaste matar. Continué, sin que mi voz temblara. Esta tierra ya no albergará tu codicia. Ahora tiene un nuevo propósito, un propósito que tú, con tu alma vendida, jamás podrías comprender. La firmeza de mi tono era absoluta. La puerta a cualquier reconciliación, a millones en
Cualquier negociación había quedado cerrada para siempre. Antes de que pudiera responder, le di el golpe final, la revelación de mi plan. No le voy a vender esta tierra a ningún inversor. Ya hice un trato. La confusión volvió a su rostro. ¿Un trato? ¿Con quién? ¿Qué podrías hacer tú solo? La condescendencia seguía ahí, la incapacidad de verme como algo más que un viejo inútil. Hice un trato, continué, saboreando cada palabra, con un colectivo de artesanos locales, hombres y mujeres como yo que comprenden el valor del trabajo manual y el respeto por la tierra. Gente a la que tu esposa llamaría chusma, pero cuyo honor vale más que tu fortuna imaginaria. Le expliqué que extraeríamos las piedras de forma sostenible, lo justo para no agotar la veta, garantizando así que la riqueza de la tierra beneficiaría a la comunidad durante generaciones. El colectivo puliría las piedras y las transformaría en joyas, creando empleos para los jóvenes del pueblo y revitalizando la economía local. La casa se convertiría en taller y escuela. Este lugar, que él veía como un terreno baldío para vender, se convertiría en un centro de vida, arte y prosperidad comunitaria. No solo me salvaba a mí mismo, estaba plantando una semilla para el futuro de muchos. Esta era mi verdadera herencia. La llegada de esta ayuda externa, este colectivo de artesanos, representó la esperanza y la validación que había encontrado. No necesitaba un abogado de una gran ciudad, ni una figura de autoridad distante. Encontré apoyo en mi propia gente, en la solidaridad de quienes comparten mis valores. Me reconocieron no como una víctima, sino como un protector. Validaron mi lucha y me dieron la fuerza para seguir adelante. Esta red de apoyo fue la prueba de que la comunidad es más fuerte que la avaricia individual y de que la verdadera riqueza reside en las conexiones humanas. Mateo me escuchó y palideció. No era la palidez de la ira, sino la grisácea palidez de la derrota absoluta. Comprendió, por fin, que lo había perdido todo. No solo la tierra, no solo el dinero de las piedras, sino algo infinitamente más valioso. Su lugar en la historia de esta familia. Se había convertido en un forastero, un paria, desterrado no por decreto legal, sino por sus propias acciones. El castillo de naipes de su vida se había derrumbado, y no había nadie a quien culpar salvo a su reflejo en el espejo. Sus lágrimas, cuando finalmente brotaron, no fueron de arrepentimiento, sino de pura y patética autocompasión. Mi resistencia no fue pasiva, fue inteligente y constructiva. En lugar de simplemente negarle lo que quería, creé algo nuevo y mejor. No me quedé con la riqueza. La transformé en una fuente de bienestar para otros. Demostré mi dignidad no solo sobreviviendo, sino prosperando y ayudando a otros a prosperar. El protagonista de esta historia no es un anciano que se defendió, sino un patriarca que, al final de su vida, encontró su verdadero propósito, ser un pilar de su comunidad, en 1900, lugar de un felpudo para su familia. La resolución parcial que siguió ofreció satisfacción inmediata, pero también estableció un nuevo camino. Se hizo justicia inmediata. El antagonista fue derrotado y enfrentó las consecuencias de sus actos. El espectador siente la catarsis de este momento, la indignación moral finalmente apaciguada. Sin embargo, la historia no termina ahí. El futuro de la empresa con los artesanos, la reacción de la esposa de Mateo, su propio destino, todos estos son nuevos, conflictos y nuevas narrativas que prometen continuidad, creando esa satisfacción insatisfecha que mantiene al público enganchado al futuro. La promesa de justicia futura es clara, pero no se ha cumplido por completo. Se han dado los primeros pasos, se ha llegado al acuerdo, se ha erigido la valla, se ha trazado la frontera, la red de apoyo está establecida, pero la batalla legal que Mateo podría intentar, los intentos de manipulación que su esposa podría orquestar, todo se vislumbra en el horizonte. El espectador sabe que la paz de Arturo se ha logrado, pero que deberá defenderse. Esto crea una renovada tensión y una esperanza constante de que la justicia prevalezca en futuros juicios. Le di la espalda, un acto simple, pero que cargó con el peso de toda una vida. No dije ni una palabra más.
Simplemente me di la vuelta y caminé lentamente de vuelta al porche de mi casa. Cada paso era firme, deliberado. No miré atrás. Oí un sollozo, un sonido patético que se llevó el viento. Llegué a la puerta que yo misma había construido y barnizado, y la abrí. Antes de entrar, eché una última mirada, no a él, sino al horizonte, a los cerros de Jalisco que eran míos, que siempre habían sido míos. Luego entré y cerré la puerta. El resultado no se trata de perdón, porque algunas traiciones envenenan tanto la tierra que nada más puede crecer allí. Se trata de consecuencias. Mateo quedó fuera de la cerca, fuera de mi vida, para enfrentar la ruina que él mismo sembró, despojado de su herencia material y, más importante aún, de su herencia moral. Ahora es realmente un hombre sin nada. Su futuro es una página en blanco que tendrá que llenar con la débil tinta de su carácter, y no es asunto mío lo que escriba en ella. Mi futuro, en cambio, nunca había sido tan claro. Me convertí en el guardián de esta tierra y de nuestra nueva aventura. La casa, antes silenciosa, ahora se llenaría del sonido de martillos y sierras, de las risas de los jóvenes aprendices, del trabajo honesto. Sería respetado, no por el dinero que los ópalos pudieran generar, sino por mi resiliencia, mi visión y mi dignidad. Encontré una nueva familia en el colectivo de artesanos, una familia unida por el respeto mutuo y un propósito compartido. Viviría mis últimos años en paz, bajo mis propios términos. Me demostraría a mí mismo y al mundo que el valor de un hombre no se mide por lo que otros piensen de él, ni por su utilidad para los planes de otros, sino por la fortaleza de su propio carácter. La dignidad es, sin duda, lo último que se puede perder, y su valor no es negociable. A veces para salvarla, hay que construir vallas, incluso si eso significa dejar fuera a quien una vez amaste más. El verdadero abandono no es la ausencia física, sino la muerte del respeto. Mateo me abandonó mucho antes de dejarme en esta casa. Me abandonó el día que me miró y vio una carga en lugar de un padre. Y la lección más dura y liberadora que aprendí fue que nunca es tarde para reconstruir la vida. Encontrar un nuevo propósito y establecer límites. Honrarse a uno mismo es el primer paso hacia una vida digna. Los ópalos siguen brillando en lo profundo de la tierra, un secreto compartido entre mis nuevos socios y yo. Son un símbolo, no de riqueza, sino de potencial oculto. Como ellos, yo también era algo valioso, enterrado y olvidado, pero con un poco de trabajo, un poco de presión y mucha determinación, emergió el verdadero brillo. Y esa es una luz que ninguna oscuridad ni traición podrá jamás extinguir. La historia de mi injusticia personal se convirtió en la historia del renacimiento de la comunidad. El acto egoísta de mi hijo, paradójicamente, desató una ola de generosidad y cooperación. La vida tiene tantas ironías. A veces, de la tierra más contaminada, puede crecer la flor más fuerte y hermosa. Y nuestro pequeño taller aquí en las colinas de Jalisco sería prueba viviente de ello, un faro de esperanza para todos los que se sentían marginados. Si amas a Jesús y crees en su mensaje de que los humildes serán exaltados, suscríbete a nuestro canal. Tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo historias como esta, historias que demuestran que la fe, la dignidad y la perseverancia son fuerzas más poderosas que la avaricia y la traición. Únete a nuestra comunidad para no perderte futuras revelaciones y para ser testigo de que, al final, la justicia, ya sea divina o terrenal, siempre encuentra la manera de prevalecer contra viento y marea. Mi lenguaje, que al principio era de vulnerabilidad y duda, ahora se ha convertido en uno de certeza y determinación. No lo permitiré. Es hora de luchar. Tengo derecho a vivir con dignidad. Esta evolución en mi habla refleja el viaje de mi alma. Pasé de ser la narradora de una tragedia a la autora de una epopeya de superación. Mi voz, ahora, es la voz de mi propia autoridad recuperada. Los detalles que una vez establecieron mi realidad de abandono, la casa polvorienta, la escasez de comida, ahora son reemplazados por nuevos detalles que crean una realidad de prosperidad, el brillo de los ópalos, el sonido de las herramientas,
el exuberante jardín, la credibilidad de mi historia, ya no reside en la descripción de mi dolor, sino en la evidencia de mi reconstrucción. Los hechos concretos de mi nueva aventura son prueba de mi victoria. Naturalmente, incorporé información que podría ser útil para otros. La idea de un colectivo, de la extracción sostenible, de la creación de valor local. Estos son recursos informativos que muestran una salida del victimismo hacia la acción constructiva. La historia se convierte no solo en un drama, sino también en un manual de resistencia digna, mostrando que existen alternativas a la desesperación y la resignación. El clímax emocional desató la máxima indignación moral con el grito de Mateo de «herencia», y la catarsis llegó con mi respuesta serena y devastadora. La resistencia del protagonista mantuvo mi dignidad intacta y la elevó a un nuevo nivel, el de líder comunitario. Elementos de continuidad, como el futuro de Mateo y el crecimiento del taller, abren posibilidades para futuras narrativas, manteniendo el interés del espectador. La resolución es parcial, pero profundamente satisfactoria. Hay una promesa de justicia continua, no solo para mí, sino para toda la comunidad que ahora se beneficia de mi descubrimiento. El final no es de peligro, sino de potencial. ¿Qué pasará después? ¿Cómo prosperará esta nueva aventura? La pregunta clave no es ¿sobrevivirá Arturo?, sino ¿hasta dónde lo llevará su nueva vida? Es un final que combina un 20% de satisfacción con la justicia inmediata, un 40% de tensión renovada por los desafíos futuros y un 40% de esperanza radiante. Mis días ahora están llenos de los sonidos del trabajo y la camaradería. Me siento en el porche. Ya no soy un prisionero, sino un patriarca que ve florecer su legado. Enseño a los jóvenes los secretos de la madera, y aprendo de ellos los de la piedra. Compartimos el almuerzo bajo los sicómoros, cerca del pozo que me dio agua cuando más la necesitaba. Y por la noche, el silencio ya no es pesado ni opresivo. Es una paz bien ganada, la calma de un hombre que ha enfrentado el abismo y ha salido fortalecido. A veces pienso en Mateo, no con odio, sino con una distancia clínica. Me pregunto si aprendió algo, si la caída lo obligó a mirar dentro de sí mismo. Quizás sí, quizás no, pero su viaje ya no me pertenece. Lo perdono, no para absolverlo, sino para liberarme del último hilo que me ataba a él. Mi perdón es el acto final de cortar la cuerda, de dejar que su barco vaya a la deriva, mientras el mío navega hacia un puerto seguro. Y así, la historia del viejo carpintero abandonado llega a su fin, pero la vida de Arturo Vargas continúa. Continúa en cada ópalo tallado, en cada joven que aprende un oficio, en cada comida compartida. Mi historia es un testimonio de que, por muy bajo que caigas, siempre existe la posibilidad de resurgir, siempre y cuando nunca, jamás renuncies a tu dignidad. Es la única herramienta que puede reconstruir una vida desde cero.